voy a platicar un poco, no tanto de los casos, si no escuchan atrás me dicen, por favor. Tenemos una premisa en el estudio que me parece súper importante, sobre todo ahorita ponerla, que tiene que ver con el acto de diseñar. Eso es súper importante, ¿no? Decimos nosotros que cuando ponemos algo en común con el que está enfrente, en ese momento logramos comunicarnos con esa persona y para la oreja. Por ejemplo, ahorita que nos daban la conversación sobre fondos, pues seguramente si hubiera gente que está muy relacionada con ese tema, seguramente pararía la oreja y pondría mucha atención sobre esa situación. Entonces, un poco nosotros en el estudio lo que hacemos es actuar bajo esa lógica. Primero, entender las necesidades del cliente, qué es lo que está requiriendo, y nosotros actuar como un puente para, con el trabajo que hacemos, pues ponerlo, codificarlo a través de palabras, de signos gráficos, visuales, audiovisuales, que ayuden precisamente a que ese propósito que tiene el cliente pues pueda ser entendido. Pero más allá de esto, ahorita me gustaría hacer un recorrido. Mario me había invitado y muchas gracias. Como bien lo dijo, somos amigos desde la universidad y una parte cuando me invitó me dijo que hablara más bien sobre mi experiencia. Afortunadamente tenemos varios casos en Balap y les platicaré algunos de ellos al final, pero más que nada la conversación va un poco sobre cómo me hice diseñador y qué fue lo que pasó precisamente para que llegara a este punto. Mi nombre es Enrique Bedoya Cruz y precisamente poniendo en común con ustedes lo que soy, un poco esta es mi lógica a través de signos, ¿no? Estudié en la UAM Azcapotzalco, hice una maestría en Edimba, fui docente en la maestría de innovación en marcas en La Salle, trabajé en Le Burnett, en Ogilvy y ahora fundamos Bala hace 10 años. Decimos que creamos puentes precisamente a través de esta clase de lógicas. Esta imagen que está en la parte posterior forma parte del Círculo Creativo, en la edición 26, que fuimos invitados precisamente para generar la identidad. Y fue un proceso muy, muy interesante. No hubo nada de dinero, eso sí. Y arrancábamos el estudio. Imagínense que cuando arrancamos el estudio salimos con un portafolio muy bueno de Ogilvy, pero era de Ogilvy, era el trabajo que habíamos hecho en Ogilvy. Y la verdad es que presentar eso lo hicimos varias veces cuando quisimos conseguir clientes, pero no era lo lógico, teníamos que construir un portafolio. Entonces, por eso es que le apostamos precisamente a hacer esta clase de proyectos. Estas dos imágenes me encantan, son parte de dos procesos de trabajo que hicimos. Tuvimos la fortuna de trabajar con Cadaval, con el estudio Cadaval de arquitectos, que fueron invitados a la Bienal de 2016 y trabajamos en aspectos iconográficos que después Eduardo lo que hizo es esta construcción. Les permiten a los arquitectos generar, digamos, esa clase de situaciones. Y bueno, un poco ahí la lógica es esto, cómo nuestro trabajo ayuda a que conecte la gente, a que esos intereses lleguen a estas personas. Y la otra imagen está increíble porque forma parte de un proceso. Trabajamos con CONAM y con GIZ, son organizaciones, la primera gubernamental aquí y la otra es una organización a nivel internacional alemana, y nos invitaron a participar con microempresas que están dentro de la selva en Calakmul, como 30 empresas, pero estuvo increíble porque digamos que estas empresas, microempresas ya tenían marcas y lo que querían era que de alguna forma con el conocimiento que teníamos optimizáramos. Más allá de mostrarles ahorita el resultado, un poco la lógica es que esa energía que había en ese lugar de alguna forma también hablaba sobre esa parte de la conexión que les digo, ¿no? Algunos proyectos en términos muy, muy generales del estudio que hemos hecho, el rebranding de Viva el Estudio, de Viva Aerobús, el rebranding de Auditorio Nacional, un proyecto de identidad y señalización en Veracruz, que si han ido está increíble ese, una fintech, NEA, Foro Boca, trabajamos ahí con Michelle Rocking, lo que está ahora todo el rebranding de Sanísimo, Lololoro, una paletería increíble en Colima, Parque del Jaguar, que está arrancando ahora también en el sur del país,
la marca para Carlos Hermosillo, un futbolista importante y emblemático. Pero bueno, un poco, ahorita les platico sobre Bala. Vamos a la parte del origen, que es lo que les decía, platicarles un poco sobre qué fue lo que pasó conmigo. Había un aspecto como de inconsciencia, me gustaba trabajar me atraían estos aspectos como gráficos. Yo recuerdo que cuando estaba, por ejemplo, como a los 12, 13 años, me gustaba coleccionar las etiquetas de la ropa y se las quitaba, las guardaba y me encantaba. No sabía por qué, pero lo hacía y esto me parecía como interesante. Y ahora que lo reflexiono, pues tiene que ver precisamente quizá con esta cuestión natural de lo que ya tenía. En ese momento estaba, seguramente conocen algunos de ustedes esto, ya es muy viejo, pero son propagandas que son diseñadas también por un diseñador de la UAM que se llama Jaime Ruelas. Está increíble todo lo que hacía Jaime en ese momento. Y yo iba en la secundaria 4, muy cerca de aquí, en San Cosme. Y entonces a la salida del metro San Cosme vendían estas propagandas y me atraía un montón y las coleccionaba. Ahora que hice esta presentación, pues volví a ver todo lo que tenía y me encantaba cómo creaba los mundos. De hecho, ahí parte un poco esta lógica de estos logos, como el de Polymarch, que está ahí. Está súper interesante y que nace quizá de esta situación. Patrick Miller, que nació en ese momento. Y entonces, yo vivía en la colonia Guerrero y un poco tenía un amigo, un muy buen amigo, que a su vez tenía otro amigo que tenía un sonido y nos permitieron de alguna forma hacer estas propagandas, que eran bastante cándidas, ahora las veo, pero bueno, pues eran intentos precisamente también como siguiendo en esta lógica de esa cuestión que les digo como de inocencia, pero también como este aspecto natural, las proporciones son fabulosas. Pero bueno, la verdad es que era un vago, no hacía nada, reprobé varias materias en la secundaria, después fui a bachilleres y también me fue súper mal, estuve haciendo nada mucho tiempo y después la verdad es que me empezó a interesar este tema de la arquitectura, pero me gustaba solo eso, nada más. Tuve la oportunidad entonces de entrar, tenía un promedio bajísimo en la escuela y lo máximo que me daba era entrar a un CETIS. Pero me fue bien, la verdad es que después estuve en un CETIS donde aprendí arquitectura, diseño arquitectónico, trabajé como dibujante arquitectónico y después lo que hice también es hacer mi servicio social en la delegación Benito Juárez, haciendo como aspectos de arquitectura, lo cual me encantaba. Y esto parecía fabuloso porque entonces ya en el CETIS le puse atención a la educación y saqué un mejor promedio e hice el examen a la UAM y me quedé en la UAM. Pero no termina ahí. O sea, pongo aquí esta frase porque evidentemente me hubiera encantado ser arquitecto, todavía me gusta mucho este tema como del brutalismo en la arquitectura. Tuve un gran problema con un maestro en la UAM, para quien conoce o quien no conoce, pues los 2 primeros trimestres son como de tronco común y está la gente, estamos diseñadores industriales, gráficos y arquitectos, o en ciernes, como todos reunidos. ¿Qué fue lo que pasó? Tuve un gran problema, la verdad, y además pasaron otras cosas en mi vida, que lo que hice fue que ahí tronó la arquitectura y ya, dije no puedo seguir. La verdad es que también eran demasiados desvelos y definitivamente ahí terminó. Estuve un trimestre sin hacer nada y cuando regresé había una exposición. Yo no sabía qué era el diseño gráfico en realidad hasta ese momento, pero lo que vi cuando estaba en la exposición en la UAM eran aspectos editoriales que me parecían súper interesantes. Decidí cambiarme, afortunadamente lo logré, y en una de las primeras exposiciones que nos dejaron ir a ver fue de Félix Beltrán. Me encontré con esto y me encantó. Dije, esto es lo que quiero hacer, o sea, quiero trabajar en esto. Aquí algunos trabajos de aquel momento de la universidad. Era súper guamero, fui a Chiapas, ZLN y todo este rollo.
Y el último trabajo ya que hice fue dentro de la universidad, precisamente con Félix Beltrán. Tuve la fortuna de que me diera clases. Y entonces, ya después de esto, pues ya sabía, obviamente, que era el diseño gráfico, e intenté, por invitación de un amigo, entrar a Leo Burnett. Fue un proceso bastante largo y quedé encantado cuando fui a la oficina y me hablaron de la filosofía y todo estuvo increíble. Me costó mucho trabajo y empecé desde cero, la verdad, o sea, haciendo flyers, flashes para leche, cosas así, muy básicas, pero obviamente pues tenía que empezar a aprender. Esto es parte como de la mitad de lo que estuve 5 años en Leo Burnett, y bueno, pues ahí lo interesante es que empecé a entender cómo trabajar ciertas cosas. Para Brown hicimos un recetario, que era uno de los clientes de Leo. Marlboro, hice muchas cosas, aquí rescato una de las imágenes. Nos metíamos incluso con aspectos como de diseño industrial, pero hasta que llegó este proyecto, el de postres, que no lo querían presentar. Y llegó, me interesaba mucho porque tenía que ver con un aspecto de identidad gráfica, ya como marca. Lo convencí a mi jefe, lo presentamos y lo aprobaron. Y después lo implementaron en todos los lugares donde vendían postres y yo estaba súper feliz, me encantó lo que pasó ahí. Pero después de ese proceso, como al año 3, yo creo, llegó este proyecto que está increíble. Llegó de Perú, estaban de Carrefour, venía un proyecto que iban a hacer un hipermercado en Perú y hablaban sobre un aspecto social, sociocultural que pasaba en Perú, de la inclusión, que querían hacerlo, y trabajamos con el equipo de allá para hacer el proyecto. Desarrollé la identidad para Totus, y hoy Totus es un supermercado que ha crecido demasiado. Y esto sucedió, digamos, en ese momento. Después salí de ahí de Leo Burnett, renuncié, y estuve un año sin hacer nuevamente nada, haciendo freelance, algunas cosas. Y llegué a Ogilvy por invitación. Mi jefe de Leo se cambió acá a Ogilvy y me invitó a participar de nuevo con él. Pero no había nada. En Ogilvy lo que pasaba, y esto está buenísimo, porque no había ningún equipo de diseño. Ogilvy en realidad, de hecho, es una agencia de publicidad y se conoce como tal. Y lo que pretendía mi jefe era implementar una parte de diseño, un área de diseño que le diera sentido a Ogilvy y le diera el servicio. Había mucha fuga de dinero, todo lo que pasaba en Ogilvy, porque todos los proyectos los sacaban al exterior. Entonces, la idea era mantener todos los proyectos de diseño y desarrollarlos ahí. Pero no había nadie, era mi jefe y yo, y entonces fue un año demasiado complicado. Pongo esta fotografía porque en realidad aquí es donde estaba Ogilvy, Montes Urales, y se transformó en mi casa. La verdad, estuvo bien complicado, todo un año saliendo a las 2 de la mañana, a las 3, y haciendo cosas como estas, donde era regresar a esta parte como de los flyers, de flashes, porque había que generar confianza. De hecho, un proyecto que llegó en ese momento fue el de Volaris, y obviamente no nos lo dieron porque no había una confianza hacia nosotros por lo que estaba pasando. Teníamos que construir entonces confianza hacia las personas, y no la podemos construir sino a través del propio trabajo. Al final, pues pasaron varias cosas. Hoy hay un área de diseño, construimos el área de diseño, se dividió el área de diseño en un aspecto que es como más práctico, le llaman Express, donde van marcas como Mattel, como American Express, como KFC, que necesitan diseño como de una manera como más práctica, y hay otra área que fue fortalecida por el aspecto estratégico. Ogilvy fue de las primeras agencias que tenía un equipo ya determinado de planners, y eso para nosotros fue oro puro porque aprendimos mucho de la relación que teníamos ahí. En ese momento en Ogilvy había 300 personas, entonces lo que pasaba era una relación multidisciplinaria diario, con un montón de personas, no solo diseñadores, ¿no? Entonces
Casa Palacio llegó porque Interbrand, bueno, se enojaron con Interbrand, llegó a Ogilvy y lo desarrollamos. Satnex es una empresa de satélites que quería ser vendida y lo impulsamos a través de la parte gráfica y lo logramos. Hicimos acá la arquitectura de marca, ya estábamos haciendo proyectos de otro nivel, la arquitectura de marca para toda la línea de helados, donde hicieron 30 diseños, 60 adaptaciones, en 4 tipos de sistemas de impresión distintos. Fue un trabajo muy extenuante, pero bien interesante. Y trabajamos también en la plataforma de sustentabilidad de Grupo Bimbo, desde la parte de la marca, el nombre, la marca y toda la estrategia. Como les digo, aquí ya había un músculo mucho más grande porque ya estábamos reunidos con el equipo de planeación estratégica. Entonces empezaron a suceder esa serie como de cosas. Uno de los clientes era Tetra Pak y desarrollamos un montón de empaque, pero un montón. Y aquí les muestro algunas cosas que me parecen interesantes. Trabajamos con Coca-Cola, con un estadounidense, Barry Deck, para generar ahí este estímulo. No pasó el de Black, pasaron algunas cosas. El nombre era de Coco, Good Start, toda la parte ahí de diseño. Coco Niao, que todavía la otra vez lo vi que estaba ahí en Starbucks. Pero más allá de esta parte de diseño, hay unas cosas que me interesaría platicarles y las he desarrollado un poco más. Este proyecto también llegó a Ogilvy y era pro bono, no había dinero ahí. Y era el rebranding, generar el rebranding. Esta era la marca que tenía Natural en ese momento. Y un poco nuestra lógica de lo que nos platicaban a partir de la información era... tenían un fuerte trabajo con el lobo mexicano para rescatarlo, para mantenerlo. Y pensábamos que a través de la letra N podíamos hacer un gráfico interesante hablando de un tema como de protección. Llegamos entonces a este punto en donde, además de hablar del lobo y del tema de la protección, lo que hicimos es generar un sistema. Todo esto es una síntesis de mucho trabajo que hicimos, ¿no? Nos decían ellos que no solo protegían al lobo, que el lobo era la parte importante, pero al final lo que querían era también expresar otra clase de animales y hábitats naturales. Entonces, llegamos a este punto. Hasta la fecha están utilizando la identidad. Yo creo que funciona todavía muy bien. Y este otro que está bien interesante, es un proyecto, la verdad, para nada tan mainstream. Fue un proyecto que nos encargaron en la propia agencia. La agencia era, pues, como cualquier agencia, yo creo, mucha gente desperdicia mucha energía en muchos sentidos. Entonces, lo que hicimos a partir de ese encargo que nos hicieron ahí hacerlo, es generar un par de personajes. El primer personaje, que es este azul, pues tiene su mojo, como un poco en la idea del creativo, y el otro, la idea es la corbata, por esta parte como de cuentas, que eran como elementos emblemáticos ahí, ¿no? Entonces, poníamos un poco al frente este tema del desperdicio, y varios de los creativos ahí se enojaron con nosotros porque sentían que lo estábamos ofendiendo, ¿no? Todo el trabajo ahí lo hicimos con lo que teníamos. Y obviamente, no, pues hicimos ahí varias cosas que pues, sí se molestaron. Por lo que comentábamos acá todo esto fue pegado en la agencia. La agencia estaba la primer planta baja, la mitad, después el primer piso y después todo el quinto piso. Entonces, eran varios espacios los que teníamos que trabajar ahí. Ya al final estuve ahí 9 años y medio. Al final, uno de los últimos proyectos, esto estuvo muy bueno.
nos asociaron a trabajar con los arquitectos para trabajar en el tema de la propia identidad de la agencia. Y hablaban los arquitectos, hacían un planteamiento del cerebro, se dividía la agencia en este punto y de los dos hemisferios. Entonces, pues nada, más allá de contarles cuestiones específicas, trabajamos toda la entidad y todo el tema, incluso de la señalización, de los propios, las salas de juntas a través de colores, cuestiones como muy básicas y muy en el tema de lo que le llaman ogilvismos. Y ya estaba, la verdad, muy aburrido. 9 años y medio, la verdad me tardé demasiado. Y pasó esto. Salió mucha gente, había mucha gente despedida y 4 de los directores más importantes salieron en ese momento. Entonces le dije al que es mi socio ahora, que trabajaba yo con él ahí, vámonos. Teníamos una relación increíble con mucha gente, con ellos 4, y además la teníamos con la gente de Tetra Pak. Y yo iluso dije, bueno, pues el Tetra Pak nos va a dar chance. Y ahí vamos para afuera. Y no nos dio chance. O sea, hicimos un proyecto con ellos, pero pues estuvo bien que nos hayamos animado, la verdad. O sea, que hayamos dado ese paso. Quizá no lo hubiéramos dado. Cuando lo dimos, pues ya abrimos bala. Y ahora les voy a platicar un poquito sobre bala. Tenemos una especie de posicionamiento donde nosotros decimos que cuando nos comprendemos crecemos juntos, y esto lo llevamos o aplicado no solo con nosotros mismos, con los balas, sino con los propios clientes. Entenderlos tiene que ver con progresar, con evolucionar en todos los sentidos, tiene que ver con razonar. Eso es lo que hacemos. Todo está relacionado con temas de marca, como lo mencionaba Mario. El tema del branding ahí es el eje del estudio. Y es un estudio muy pequeño, solo somos 6 personas. Una de ellas es el administrador, el que está arriba, pero todos los demás pues, nada más somos 5 diseñadores. Un estudio muy pequeño. Y trabajamos bajo una lógica extremadamente sencilla. Lo que hicimos fue un análisis en términos generales sobre lo que pasa aquí en México. Por lo regular, nos llamaba la atención, en muchos casos le piden a una persona hacer algo de este tamaño, hablando de una analogía del círculo, y la persona muchas veces termina entregando esto, no termina entregando lo que le piden, termina entregando un poco menos. Nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer algo, necesitamos más clientes, vamos a entregar más, no nos vamos a quedar en esa parte naranja, vamos a entregar más, y ha funcionado, afortunadamente. Es una condición extremadamente sencilla, pero así han sido las cosas. Entonces, eso es un poco lo que sucede con Bala, y les quiero platicar ahora, por último, 3 proyectos de manera visual muy rápido. Son 3 proyectos que suceden al inicio, a la mitad, y uno de los últimos que hemos hecho. El primero es Cru Cru, y que se inscribe también dentro de esta parte como del círculo de oro. No nos pagaron con un buen de cajas de cerveza. Hasta el año pasado todavía nos terminaron de pagar, estuvo increíble eso, pero nos dejaron chance de hacer absolutamente todo lo que quisiéramos. Y entonces pues diseñamos desde la marca, la identidad gráfica, partíamos de esta idea de la ciudad. Esta fue la primera etiqueta, la que se tiene en la parte superior, algunos signos que hicimos al inicio, y después con esta parte, la cervecería, no sé si la conozcan, pero está aquí en La Romita. Si no la conocen, les digo que vayan, está súper chida, la verdad. La Romita, que es un lugar emblemático, pues también nos encantaba ir, tomar cerveza ahí. Ahí está la entrada, el grillo que diseñamos. Y diseñamos varias etiquetas, muchas etiquetas, que tienen que ver con lógicas distintas de sabores, de temporadas. Una colaboración por los 12 años de una casa cervecera, bueno, que vende cervezas. Esta que tiene chapulines, si no la han probado, búsquenla, se llama Gosé, buenísima. Ha ganado varios premios.
ilustración hicimos. Nos divertimos mucho, la verdad. Dejamos de trabajar con ellos hace un par de años, porque también le dedicábamos mucho tiempo en esta lógica de estos círculos. Entregábamos más de lo que nos pedían siempre, pero pues es que eso es tiempo, y la verdad ya no teníamos tanto tiempo como para estarle invirtiendo, pero fue muy divertido, fue increíble. Stands para el evento, esta redimensión de la Fania, nos permitían todo, eso está fabuloso, parte de un stand. Esto lo hicieron, la animación la hizo un estudio que se llama Long Summer Days. Esto que está increíble. Y esto nos servía también como para presentar proyectos frente a otras marcas, intervenciones ahí en la Romita, en el propio espacio. Y este es el primero. Después ya como a la mitad de estos 10 años, tuvimos la fortuna de que unos amigos nos invitaran a participar en el rebranding de Auditorio Nacional. Y fue un proceso también bien interesante. Esta fotografía está increíble porque cuenta parte de esta historia, de ese logo. Si han estado de este lado o han tenido la oportunidad de estar de este lado del escenario, está increíble cómo se ven esas cosas, o sea, del lado opuesto. Y ahí se genera una conexión. Bombay, que es una agencia de comunicación, de publicidad, trabajó en el posicionamiento y se resume en esta parte, provocar encuentros desde el arte en vivo. Fue un proceso con la dirección de Auditorio Nacional y estuvo un equipo bastante grande. Tardamos yo creo que como 8 meses en el desarrollo de todo el proyecto y era aguantar ahí el proceso. Y entonces esta frase tenía que tener sentido con el logotipo. Ellos mismos nos decían que el logotipo contaba una historia a nivel arquitectónico, pero ahí se quedaba. Entonces, la verdad es que queríamos hacer un signo que fuera muy sencillo de implementar e hicimos esto, ¿no? Entonces, forma y contraforma, lo único que hacen es un signo extremadamente sencillo, que obviamente, si no lo ven en una animación, no se puede interpretar de esa forma, pero esa es la idea que viene anexa a este proyecto. Y no había un color, no habían texturas, trabajamos en ellos. La figura del propio auditorio a nivel arquitectónico era importante que la rescatáramos y así fue como lo hicimos. Tienen ellos, trabajan con promotores y los promotores pues no permiten a veces implementar la identidad de manera directa y solo en algunos casos se lleva a cabo, no en toda. Por ejemplo, acá en estos banners que estaban ahí, se da como de la contención. Y después de esos 8 meses pasaron 4 más. Y al año nos invitaron a participar en el proyecto de señalización de Auditorio Nacional. Y obviamente la lógica del encuentro debería de tener, siguiendo sentido. Entonces, dentro de los pictogramas generamos un rasgo que es consistente y que ayuda precisamente a darle sentido a esta parte o esta idea del encuentro. Y este proyecto no lo hemos documentado. Un error que tenemos en el estudio y es tremendo, es que no documentamos muchas cosas. Documentamos algunas, no todas, pero por ejemplo esto, nos hemos quedado a la mitad y es una parte importantísima de lo que tiene que hacer un estudio de diseño. Trabajar en la documentación, en explicárselo. Hay 2 aspectos. El primero que tiene que ver con una reputación dentro de la industria y el otro, conseguir más clientes, enseñarles que se pueden hacer las cosas. Todos los pictogramas, faltan algunos, pero
Y hoy si van a auditorio o si han tenido de ir, la oportunidad de ir, pueden ver que ya está implementado todo el sistema de señalización. Falta el estacionamiento, pero en general ya todo, el área pública, el área privada, el Auditorio Nacional ya está con las señales. Y tenemos que documentar, obviamente. Aquí trabajamos con Ricardo Casas, un diseñador importante en la industria, trabajamos con Ariel Rojo. Ariel Rojo es muy buen amigo. Y bueno, obviamente son fotos de celular. Esto necesita tener otra visión, otra categoría. Este último es un proyecto que hicimos recientemente. Fuimos invitados a participar en un foro que está en el centro, en la calle de Allende, muy cerca de la calle de Donceles. Está increíble el edificio, fue remodelado y ahora lo que están intentando impulsar, quienes son dueños de este espacio, son dueños del MUPE, que es este Museo del Perfume, que está increíble también el edificio. Si no han ido, vayan, está increíble. Y este espacio también, pero durante este año que pasó, todos los actos que hicieron fueron privados. Y ahora lo que están haciendo es empezar a abrir el foro para eventos públicos. Ahora mismo, apenas recientemente, hace como 3 semanas, hubo un espectáculo ahí con este tema de la Semana del Arte. Y de lo que hablábamos aquí un poco era de estas sensaciones. Tienen 29 proyectores en todo el foro. Lo que sucede entonces es un mapping bien interesante ahí. Y además tienen máquinas para generar olor particular. Y entonces lo que queríamos contar era una historia, como de una experiencia inmersiva que sucedía ahí. Y planteamos la idea de diversos signos que hablaran como de esta situación de FA5, que es el foro Allende 5, y que fueran múltiples, que se estuvieran combinando de manera inacabada. Y a partir, digamos, de este principio, les entregamos a ellos para cuando hacen la presentación del foro con clientes, varios videos, y uno de ellos es en donde las piezas, si se dan cuenta, son precisamente estos signos que generamos, que fueron diseñados. Obviamente en el foro se puede contar lo que sea, está increíble, la verdad, está padrísimo. Aquí pongo algunas imágenes de lo que capturamos el día que presentamos. La tecnología que tienen pues hace precisamente que estos elementos puedan ser adaptados de diferentes formas también, incluso el tema de los colores. Obviamente cada proyecto pues es absolutamente distinto y ustedes bien lo saben, todos tienen propósitos diferentes y buscan también expresar cosas distintas. Y ya un pilón nada más, son 2 imágenes, 2 slides. Ahorita tenemos la fortuna que han confiado mucho en nosotros, el trabajo que hemos hecho. Hemos trabajado ya varios proyectos para Bimbo, de guías, de identidad de marca. Lo que está arriba es para la India. Está muy bien, esto fue para China, que está en la parte superior izquierda. Y esto de Salmas, que nuevamente no hemos documentado, esperamos hacerlo pronto. Pero pues que por supuesto nos sentimos muy orgullosos por el trabajo que hemos hecho ahí. Y pues
pues muchas gracias por su tiempo.